La relación de los seguros con el cambio climático es multiforme en realidad. Por una parte, alguien tiene que hacer frente a los daños que ya se están produciendo y que todo hace indicar que se van a producir más en el futuro. Es evidente que un seguro no evita que se produzca un daño, pero la verdad es que disponer de un mecanismo que facilite el resarcimiento rápido y seguro de los daños que se puedan producir como consecuencia, en este caso, de las catástrofes naturales, pues es un mecanismo de adaptación, puesto que elimina uno de los problemas que pueden causar las catástrofes, que es esa disrupción de las actividades y esa afección a la economía de los países. Es evidente que para asegurar las catástrofes hacen falta mecanismos especiales, distintos a los que se utiliza el seguro común y ordinario que todos conocemos, de automóviles, del hogar, etc. Básicamente porque estamos hablando de grandes cantidades de siniestros que se producen a la vez por montantes que pueden ser muy importantes. Por eso hacen falta sistemas que tengan una capacidad económica muy grande para poder hacerles frente, y además una capacidad de gestión de tantas catástrofes a la vez, de tantos siniestros a la vez. Por tanto, cada país organiza sus sistemas de maneras muy diferentes. La mayor parte de ellos recurren al reaseguro, pero en España disponemos de un mecanismo bastante original, que obviamente no fue diseñado pensando en el cambio climático, porque tiene más de 70 años de historia, pero sí que es un mecanismo que hace o que pone las cosas más fáciles para que España pueda hacer frente desde el punto de vista del seguro a los daños del cambio climático. Y este mecanismo se llama el seguro de riesgos extraordinarios. En España es obligatorio extender la cobertura de la mayor parte de las pólizas de bienes asegurados, de personas y de pérdida de beneficios, para cubrir una serie de riesgos que se llaman extraordinarios. Entre ellos hay riesgos hidrometeorológicos, como la inundación o los vientos fuertes, otros riesgos geológicos como los terremotos, los maremotos, etcétera, incluso algunos riesgos de naturaleza político-social, por ejemplo, como los atentados terroristas. Bien, la fortaleza de este sistema es que al estar obligados a la cobertura de todos estos bienes, ahora mismo en España, en pólizas de bienes, estamos cubriendo 60 millones de pólizas. Por tanto, disponemos de un colchón con 60 millones de muelles para hacer frente a los efectos. La mutualización es muy grande, puesto que toda la base asegurada comparte estos riesgos, y las zonas que están más expuestas a vientos fuertes pues se compensan con las zonas de inundación, etcétera, de tal manera que si como resultado del cambio climático aumentara la peligrosidad de los riesgos, este mecanismo permite que, al repartir entre tanta cantidad de pólizas y de bienes asegurados los daños, pues es bastante más fácil que el sistema en sí mismo sea resiliente. El fundamento del seguro de riesgos extraordinarios es que sobre todas las pólizas que venden las compañías privadas en España, el consorcio amplía esa cobertura para cubrir, pues, por ejemplo, como he dicho antes, inundaciones o vientos fuertes. El sistema es que se aplica un recargo sobre estas pólizas que tiene que ver con la cantidad por la que se asegura ese bien, no con el precio de la prima, que puede variar entre una u otra aseguradora, sino sobre lo que nosotros valoramos y la cantidad por la que queremos asegurar ese bien. Entonces, aplicando ese recargo, que luego se transfiere al consorcio, el consorcio dispone de un fondo una reserva de estabilización, un fondo de catástrofes en realidad, que sirve para hacer frente a estos daños. Entonces, cuando se produce un siniestro que está causado por uno de los riesgos considerados extraordinarios, automáticamente el consorcio se hace cargo de ese siniestro, manda un perito, tasa el daño e indemniza directamente los daños al asegurado. Muchas veces, cuando hablamos de riesgo, quizá no nos paramos a pensar de qué se componen los riesgos. Los riesgos se componen del peligro, de la exposición y de la vulnerabilidad, y es el resultado de la multiplicación de esos tres factores. El peligro, en este caso, o el cambio climático en este caso, vendría a ser un factor que agrava
el peligro, la posibilidad de que se produzcan precipitaciones más intensas, de que haya más sequías, por ejemplo, de que haya vientos más o menos fuertes. Todo eso es el peligro. La exposición es lo que nosotros colocamos en la vía de esos peligros, y cuando comentaba que nosotros hasta la fecha hemos visto que los riesgos o lo que nosotros pagamos va en paralelo con el aumento de la exposición, pues tiene todo el sentido. Hay que imaginarse que lo que hace 40 años era un campo de naranjos, pues igual hoy es un lugar donde hay 500 viviendas, 3 campos de golf y 2 hoteles. Entonces, cuando se produce una precipitación intensa y ese antiguo naranjal se inunda, pues cuando había naranjos allí no pasaba nada, y cuando tienes todas esas cosas en medio con un valor económico alto, se produce un siniestro cuantioso. Otro ejemplo pueden ser las playas. En este país se han construido muchísimas playas artificiales, lógicamente para dar actividad económica a una industria importantísima aquí, que es el turismo, y cuando hay un temporal esas playas desaparecen porque no eran naturales. Y muchas veces vemos en prensa que de estas cuestiones se le echa la culpa al cambio climático. En realidad no, en realidad es un efecto de la exposición, es un efecto de cosas que hemos puesto en sitios donde de manera natural no estaban y que quizá no debieran estar. Y el último punto es la vulnerabilidad. Y ahí también, adoptando medidas bien sencillas, como por ejemplo aumentando la estanqueidad de las viviendas frente a la inundación, eliminando de las plantas bajas aquellos bienes de mayor valor que puedan deteriorarse como resultado de la inundación, etcétera, se pueden reducir mucho los daños. Y en este sentido, en el que el cambio climático hace prever que va a aumentar la peligrosidad, si queremos mantener los sistemas de seguro funcionando, y sistemas buenos como el sistema español que permite una cobertura muy amplia de todos estos riesgos asociados, sin duda la mejor manera es actuar sobre la exposición, siendo muchísimo más rigurosos con la ordenación territorial, por ejemplo, y sobre la vulnerabilidad, adoptando este tipo de medidas bien sencillas que permiten reducir daños. Y ahí es donde está el otro papel del seguro en la adaptación al cambio climático. La primera era el resarcimiento de estos daños de una manera rápida, y el segundo es que el seguro dispone de los mejores datos de daños que se producen. En este sentido, somos capaces de indicar a aquellos que tienen competencia para reducir los riesgos cuáles son esos puntos calientes donde convendría actuar, y además proporcionar unas tablas de daños que permitan evaluar cuáles son las mejores medidas, hacer análisis de coste-beneficio para evaluar cuáles son las mejores medidas que se pueden adoptar en cada situación, que en muchos casos serán soluciones basadas en la naturaleza, que son bastante más económicas y tan funcionales como la ejecución de grandísimas obras que son muy costosas, y en otras no, habrá que recurrir a diques y obras de defensa.